poco del bagaje y de la experiencia y del recorrido que hemos tenido a lo largo de estos años, luego de haber culminado los estudios universitarios en nuestra alma mater, ¿no? En ese entender, ahora vamos a compartir un poco de la experiencia mía. Ya lo ha dicho Giovanni, un poco el recorrido académico. A nivel laboral he estado vinculado en el sur del Perú, principalmente, estos más de 15 años. He estado vinculado con la red de Cáritas del sur del Perú y Cáritas Cusco durante 10 años, y luego he pasado al sector público, diríamos, ¿no? Para trabajar en todo lo que es, pues, estos temas de gestión social y relacionamiento comunitario. Lo he hecho primero desde el sector estatal, en el, en el Ministerio del Interior, a través de la Dirección General de Orden Público y la Oficina de Gestión y Prevención de Conflictos, viendo casos de conflictividad social principalmente en el corredor vial sur, más conocido como el corredor minero, que como todos sabemos, pues están a lo largo de estos 480 kilómetros que discurren desde Cotabambas, en Apurímac, transcurre Chumbivilcas, Espinar e incluso hasta Pillones, Arequipa, ¿no? Están enclavadas en ese territorio, pues, tres grandes empresas, ¿no? La empresa minera Las Bambas, que ya está en etapa de producción. En Chumbivilcas está la empresa minera Hatmai y Antapacay, ¿no? Entonces, luego hemos pasado pues al Ministerio de Energía y Minas desde la Oficina General de Gestión Social, en el que también hemos seguido trabajando, viendo estos casos de conflictividad, espacios de diálogo, impulsando convenios marco, haciendo que toda esta industria extractiva que hay en esta parte del sur del país sea viable en armonía con las necesidades e intereses y expectativas también de la población, que es una tarea muy, muy complicada, pero que ahí sigue desarrollándose, ¿no? A pesar de estas dificultades y de los recurrentes casos de conflictividad social que hay en este territorio, que es lo que un poco vamos a ver, ¿no? Bien, dicho esto, vamos a empezar con lo primero, la industria extractiva en el sur peruano. Aquí voy a hacer una mirada general de cómo está, cuál es la proyección, la inversión en el Perú y principalmente en el sur del Perú. Estos son datos recientes que han sido extraídos de la cartera de proyectos de exploración minera del 2026. Un poco para situarnos, es importante saber que eh, cuando hablamos de industria extractiva, no solamente nos referimos evidentemente a la extracción de los minerales, ¿no? Sino también hablamos de los hidrocarburos, de petróleo, gas, etcétera. Pero en este caso, dada la magnitud de la inversión, voy a centrarme exclusivamente en el sector minero, ¿no? Los datos que nos manifiestan esta publicación del MINEN del presente año es lo siguiente, ¿no? En la macrorregión sur se concentra la mayor inversión de los proyectos de exploración minera para el presente año, ascendiendo a 492.8 millones de dólares, ¿no? Lo que representa el 65.1% del total de proyectos de exploración minera a nivel nacional. Y como ustedes podrán ver en el gráfico, en el sur del Perú se concentran pues 36 proyectos mineros, ¿no? En minería hay 4 etapas que es fundamental que ustedes conozcan, sobre todo los alumnos que están en proceso formativo y ya a puertas de culminar la carrera. La etapa de exploración es la primera etapa, que puede durar entre 5 a 10 años normalmente. Estudios geológicos de exploración duran ese tiempo, que empieza desde la etapa de cateo, prospección. Una vez que los geólogos ya han identificado tal vez alguna zona de interés geológico, lo que suelen hacer es concentrar en ese territorio la inversión, ¿no?
evidentemente cumpliendo toda la normativa vigente para que puedan concesionar estos terrenos para estos estudios de geología, ¿no? Esta etapa puede durar, reitero, entre 5 a 10 años, y me estoy refiriendo a esta inversión en este caso, ¿no? Luego viene la etapa de construcción, y para que ustedes tengan también una idea, de cada 1.000 proyectos que están en etapa de cateo, prospección y exploración, no todos pasan, no todos logran ser mina, ¿no? Eso es importante también saber, porque como bien sabemos, prácticamente en el caso del Cusco, por ejemplo, más del 90% del territorio está concesionado, ¿no? Para dado el potencial minero que tiene el territorio, ¿no? Pero eso no quiere decir que todo el territorio evidentemente va a ser explotado, ¿no? De acuerdo al interés geológico, es que continúan realizándose estos estudios, ¿no? De 1.000 proyectos en etapa de prospección, más o menos 100 logran ser proyectos ya para exploración, es decir, que hay interés, hay evidencia geológica para continuar realizando estos estudios de exploración, ¿no? Una vez que ya hay resultados concretos como resultado de estos, del cateo, la prospección, ya se ha identificado el tipo de mineral, etcétera, se pasa a la etapa de construcción. De esos 100 proyectos que están a nivel ya de exploración avanzada, diríamos, solo logran ser mina, según los datos estadísticos del MINEN, entre 1 a 2 proyectos, nada más, ¿no? Entonces, la probabilidad de que cuando en un territorio están haciendo cateo y prospección o exploración, la probabilidad de que pueda ser mina es realmente muy, muy bajo, ¿no? O sea, tendría que valer, la empresa privada evidentemente mira, ¿no? Analiza si su inversión va a tener retorno a raíz de la explotación de estos recursos o no. Muchos proyectos han quedado desestimados ya en esta etapa, ¿no? Y luego viene, pues, cuando ya entra en la etapa de producción, un proyecto de este tipo, como por ejemplo Las Bambas, puede tener una perspectiva de 30 años, 40, 50 años, ¿no? Y finalmente la última etapa es la etapa de cierre, ¿no? De cierre de mina, que eso normalmente dura entre 5 a 10 años. Entonces es importante saber en qué etapa, qué inversión se está haciendo y qué estrategias de inversión social también voy implementando, porque no es lo mismo hacer una inversión social en la etapa de cateo y prospección, ¿no? O exploración, que hacer inversión social cuando ya voy a entrar a realizar explotación de recursos, ¿no? Esta imagen, la siguiente imagen es la inversión minera en el Perú al 2026, es decir, estos proyectos ya son proyectos avanzados en la etapa de exploración, ¿no? Y como vemos, pues también en la macrorregión sur se concentran 29.142 millones, equivalente al 45.5% del total, distribuidos en 25 proyectos mineros, ¿no? Entonces, el potencial que tiene la Macrosur desde Tacna, Moquegua, en Tacna, por ejemplo, tenemos un gran proyecto de Toquepala, en Moquegua tenemos Quellaveco, ¿no es cierto? En Arequipa tenemos Cerro Verde, tenemos ahora que ya está en la etapa última, ya tiene todos los permisos, prácticamente ya entrar en la etapa de producción o explotación, Tía María, por ejemplo, ¿no? Que durante muchos años ha estado paralizado este proyecto minero. En el Cusco tenemos, evidentemente, las que he dicho hace un momento, Jadbay, Antapacay, y hay otros proyectos también que están ya a puertas de entrar a la etapa de explotación. En Apurímac tenemos Las Bambas, lógicamente, y también, y que está en un proceso de ampliación ahora mismo, y también tenemos otros proyectos impulsados por Sauder, por ejemplo, en la zona de Apurímac, ¿no? Entonces, para que ustedes vean de que el potencial que tiene el sur del Perú es bueno, expectante, ¿no? Para los próximos años, pero también
eso nos da una mirada oye, ¿qué hacemos nosotros como profesionales en ciencias de la comunicación o en ciencias sociales? ¿Qué oportunidades se puede presentar a partir de ello? ¿Y cuál es el rol que a nosotros como profesionales nos toca desempeñar si eventualmente luego aspiramos a trabajar en este sector, ¿no? Aquí quiero compartir un poco, ya vista esta capacidad de inversión en el territorio, en el sector minero, cómo ha sido la evolución de las transferencias del canon minero, ¿no? Porque claro, eh, lo lógico es que a raíz de la presencia de una empresa minera en un territorio, evidentemente se beneficie no solo la empresa con la extracción de esta riqueza mineral, sino que también la población, ¿no? Entonces, lo que el Estado peruano ha hecho es de que con todas estas utilidades que se generan anualmente estas empresas, paguen estos impuestos a la renta, que es de donde proviene el canon minero, ¿no? Entonces, en el primer gráfico podemos ver cómo ha sido la evolución durante estos más de 20 años, ¿no? Y hasta la actualidad. Y ahí podemos ver que las transferencias de canon minero para el presente año, por ejemplo, han experimentado pues un incremento extraordinario en el país, ¿no? Alcanzando una cifra récord de más de 9.564 millones de soles, lo que implica una variación positiva respecto al año 2027, 25, que fue de 6.993 millones, ¿no? Uno de los factores por el que se puede explicar este incremento es evidentemente la alta cotización de los metales, ¿no? El oro y el cobre principalmente en el mercado internacional, ¿no? Que eso supone toda una oportunidad para impulsar esta industria, ¿no? Y en el caso concreto, en el caso de Cusco y Apurímac, ¿no? Ahí podemos ver las transferencias de canon minero, muestran importantes incrementos para el presente año, ¿no? Para la región de Apurímac, estas alcanzan más de 1.030 millones de soles, lo que significa un incremento de más de 161% respecto al año 2025. La provincia de Cotabambas es la que recibe mayores transferencias porque ahí está enclavado, lógicamente, el proyecto minero Las Bambas, ¿no? Alcanzando más de 439 millones de soles. Y el distrito que capta la mayor transferencia es el distrito de Chalhuahuacho, ¿no? Que capta los 188 millones de soles, ¿no? Y en el caso del Cusco, la transferencia de canon minero se ha incrementado un 43% también, y las provincias con mayor transferencia son Chumbivilcas y Espinar, con 140 y 86 millones de soles respectivamente, ¿no? Entonces, ahora la pregunta es, ¿y cómo ha beneficiado, cómo ha cambiado la vida de las personas, de estos hermanos que habitan en zona rural? Muchos de ellos que antes de que entre la empresa minera han estado en situación de pobreza o extrema pobreza. ¿Se ha revertido ello? ¿No? Vamos a hablar un poco al respecto, ¿no? Viste estas cifras, es importante hacer tener una mirada del diagnóstico, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿De qué manera esta transferencia, por ejemplo, del canon minero y las regalías están repercutiendo en el cambio de las vidas de las personas, ¿no? Y quiero remitirme a un estudio que hace Paola Bustamante, un libro que se llama Generación de Valor, Rentabilidad Social y Conflictividad en el entorno de proyectos mineros del Perú, en el que hace un interesante análisis, ¿no? Respecto a cuál es la problemática, ¿no? Y este es el árbol de problemas que realiza y en el que trata de explicar la problemática, no solamente del sur del Perú, sino a nivel nacional, ¿no? Entonces, esta publicación nos dice que el principal problema en el sector minero en el Perú es que hay unos elevados niveles de insatisfacción de la población en zonas mineras respecto al desarrollo económico en sus territorios. Ahora mismo ese es el principal problema
según nos indica Paola Bustamante, y por el que hay recurrentes casos de conflictividad social en el territorio. Pero este problema tiene tres causas. Ahí podemos ver las causas de primer nivel. Una de ellas, ¿por qué es que hay un elevado nivel de insatisfacción de la población en zonas mineras respecto al desarrollo económico de sus territorios? Porque hay una débil capacidad de impulsar el desarrollo económico en el territorio en sectores distintos a la minería. Esa es una de las causas. La otra causa es que hay una ineficiencia en la redistribución de los recursos generados por la minería, y hay evidencia de que la transferencia del canon minero y regalías y la inversión social en los territorios donde hay minería no necesariamente han contribuido a que tengamos una sociedad más igualitaria, sino más bien hay evidencia de que en estos territorios las brechas de desigualdad entre unos y otros están más marcadas, ¿no? Otra de las causas que explica Paola Bustamante es que hay un deficiente manejo ambiental en zonas mineras, ¿no? Y luego vamos a ver este aspecto, porque el corredor minero, por ejemplo, es un caso, ¿no?, de análisis extraordinario que explica esta causa del problema. Y además nos dice, si no trabajamos en este problema, en revertir este problema identificado de los elevados niveles de insatisfacción de la población en zonas mineras, ¿no es cierto? Lo que dice es que se van a mantener elevados niveles de insatisfacción de la población en zonas mineras respecto al desarrollo económico, ¿no? Y que va a persistir un bajo nivel de acceso oportuno a la calidad a servicios básicos en zonas mineras. Y consecuentemente, ¿esto qué va a generar? Un aumento de la conflictividad social en entornos mineros. Y finalmente, ¿eso qué va a significar? Va a significar una pérdida de la competitividad y el dinamismo del sector minero. Es decir, condiciones adversas para la viabilidad de este tipo de proyectos de gran inversión en minería, ¿no? Y a propósito de los conflictos sociales, también aquí he puesto esta lámina para ver cómo ha sido la evolución de los casos de conflictividad en el territorio, ¿no? Estos son datos recientes del informe mensual que hace la Defensoría del Pueblo sobre casos de conflictividad social, ¿no? Y según el último reporte al mes de junio, a nivel nacional hay 197 casos de conflictividad social activos, ¿no? Pero ahí podemos ver cuál ha sido la evolución, ¿no? Miren, desde hace un año se mantiene esa proyección, ¿no? De 195 hemos llegado a 200, 204 en diciembre, de ahí ha bajado un poco, pero se mantiene, ¿no? Y los casos de conflictividad social según el tipo, los más recurrentes, ahí como podemos ver, son los socioambientales, es decir, vinculados a la industria extractiva. Luego están asuntos de gobierno nacional y los otros, ¿no? Asuntos de gobierno local, demarcación territorial, etcétera. Pero me quedo con esa imagen, ¿no? Que mayoritariamente los casos de conflictividad social, prácticamente la mitad, son temas vinculados a aspectos socioambientales, ¿no? Esto en correlación a la explicación que hace Paola Bustamante del problema que nos aqueja ahora mismo en el sector minero, ¿no? Que uno de ellos está vinculado a la deficiente manejo medioambiental de la industria extractiva en zonas mineras, ¿no? Bien, aquí quiero hacer énfasis, este es un estudio que todavía estoy yo realizando para obtener un grado, ¿no? Y en el que he denominado a este estudio factores que inciden en los conflictos sociales y la viabilidad social de la inversión minera en el corredor vial sur a partir de la declaratoria como ruta nacional, ¿no? En el 2018, el Estado peruano
ha emitido una resolución ministerial, la 372 del 2018, a través del cual todas estas vías que están, este territorio, como podemos ver en el mapa, desde Las Bambas, pasando por Chumbivilcas, Capamarca, Colquemarca, Belille, entrando a Coporaque, Espinar, ¿no? Que es por donde transcurre el gran corredor minero, pues ha sido declarada como vía nacional, ¿no? Entonces, el problema es de que cuando se ha declarado como vía nacional todo este territorio, habían varias vías, ¿no? Pequeños tramos, por ejemplo, en Chumbivilcas, Capamarca, Colquemarca, que eran vías vecinales, ni siquiera tenían la categoría de vía provincial, regional, ¿no? Sino básicamente eran vías locales y no tenían ningún tipo de reconocimiento, pero claro, de la noche a la mañana han sido declaradas como vía nacional, porque recordemos que el proyecto Las Bambas inicialmente tenía el proyecto de un mineroducto, ¿no? O sea, no iba a llevarse por carretera estos minerales, ¿no? Pero terminando el gobierno de Ollanta Humala, de la noche a la mañana, declaran hacen este cambio de uso para el transporte del mineral y descartan la idea del mineroducto y implementan, ¿no? Dicen, ¿no? Vamos a transportar nuestro mineral a través de la carretera. Entonces, claro, el Estado, ¿no es cierto?, se presta para ello y de la noche a la mañana declara como vía nacional. Entonces, todo lo que ha supuesto eso, ¿no? Ese cambio, evidentemente, una vez que se ha declarado la norma, han empezado los problemas. Uno de los primeros problemas muy críticos que se han presentado en el corredor minero ha sido, por ejemplo, en el 2019, en el que por más de 6 meses ha estado bloqueado el corredor minero, ¿no? En el 2019, entre agosto del 2019 a inicios hasta marzo del 2020, ¿no? En el que precisamente los pobladores habitantes de Cotabambas, ¿no es cierto?, alzan su voz de protesta porque por la zona donde antes la empresa Las Bambas les había dado una zona de pastoreo, que es la zona de Yavi Yavi, por ahí se había hecho el trazo del corredor vial sur, ¿no? Entonces, evidentemente los comuneros dijeron, a pesar de que ese territorio es de Chumbivilcas, ¿eh? No es de Cotabambas, pero que la empresa les ha dado para que hagan sus actividades de pastoreo, reclaman y dicen, oye, yo no te he dado permiso para que pases por aquí, por lo tanto, tú no pasas hasta que me des una indemnización o que pagues el derecho de uso o de servidumbre de uso para que pasen tus carros, ¿no? Entonces, ese ha sido un problema muy, muy grande en el periodo de Martín Vizcarra. Incluso yo recuerdo en esa ocasión vino el premier Salvador del Solar a Chalhuahuacho en marzo del 2020 para que pueda dar solución a este problema muy crítico, ¿no? Y así sucesivamente se han ido presentando, luego en Capamarca, luego en Colquemarca, actualmente sigue el problema, no es que se haya solucionado, pero lo que ha hecho el MTC es que en estos años ha ido tramo por tramo, desde Cotabambas, Chalhuahuacho, ha ido estableciendo diálogo, negociación, luego que la norma ha sido ya emitida con cada uno de estos habitantes, ¿no? Para que ustedes vean la magnitud del problema, el recorrido que hacen la empresa minera Las Bambas hasta Puerto Pillones son de 482 kilómetros, ¿no? Durante ese trayecto, durante todo ese trayecto de la vía, están asentadas más de 50 comunidades campesinas en torno a la vía o cruzan su territorio de comunidades campesinas, ¿no? Entonces, ustedes entenderán la magnitud del problema, ¿no? Problemas de ruido, ¿no es cierto?, de contaminación ambiental, ¿no es cierto?, atropellos, ¿no? ¿No? Uno que ustedes si han tenido la posibilidad de estar por esa zona, van a ver de que los carros pasan, las cisternas a diario, o sea, evidentemente tienen un control de velocidad con cámaras y tal, pero todo lo que eso repercute
repercute, ¿no?, para la población que habita en estos territorios. Y esa es una de las explicaciones por el que continuamente hay conflictos sociales en el territorio. Mientras yo en Chalhuahuacho estoy solucionando un caso de conflictividad, en Capamarca ya se está activando el otro. Mientras en Capamarca ya estoy llegando a un acuerdo con la población, en Colquemarca ya se está activando el otro. Y así, es un círculo vicioso, ¿no? ¿Por qué? Porque, y ahora vamos a ver, porque pues no hay políticas públicas, ¿no?, de gestión territorial que permitan, ¿no?, en el que todos los habitantes de este territorio, de esta zona minera, sean parte de los beneficios que genera la actividad minera, ¿no? Entonces, ese es uno de los problemas que ahora mismo aqueja el gran corredor vial sur, ¿no? Y bueno, aquí quería un poco aprovechar este escenario, porque algo que es recurrente cuando hablamos de conflictos sociales es lo siguiente, ¿no? Cuando uno habla de conflicto social, inmediatamente lo primero que se le viene a la cabeza es violencia, ¿no? Y el conflicto social no es sinónimo de eso, de violencia, ¿no? Otra cosa es que ante un conflicto social, la inoperancia de la empresa privada, del Estado, ¿no es cierto?, de las autoridades, no le presten atención para resolver ese problema y la población adopte acciones de protesta violentas y en el que lleguen incluso a enfrentarse con la policía, etcétera, que deriven ya en un costo social. Eso es distinto, ¿no? Pero el conflicto social no es sinónimo de violencia, ¿no? El conflicto social más bien es una oportunidad de desarrollo, ¿no? O sea, el conflicto social es algo que siempre se va a dar en toda sociedad, porque no todos pensamos igual, ¿no? Entonces, eso es importante saber, ¿no? Entonces, de acuerdo a los entes rectores, en este caso la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Energía y Minas, la Presidencia y el Consejo de Ministros, que tiene la Oficina General de Gestión Social, etcétera, pues ellos han catalogado y dicen, ¿no? La etapa del conflicto normalmente sigue estas etapas, ¿no? Hay un tiempo de paz, pero cuando hay una diferencia, ¿no es cierto?, manifiesto esa diferencia a través de un comunicado, a través de un memorial a la autoridad que estoy en desacuerdo por el paso de estos vehículos por este territorio, ¿no es cierto? Se activa, ¿no?, entra en una etapa de latencia. Si no me hacen caso, escala esa demanda, esa diferencia, esa controversia, ¿no?, ese conflicto. Aún así no hay respuesta, pues escala a un nivel de crisis donde ya hay una manifestación expresa de la violencia. Normalmente los espacios de diálogo, y esto también por experiencia lo manifiesto, los espacios de diálogo se implementan en esta etapa, a nivel de crisis, es decir, cuando ya hay acciones de violencia. O sea, tenemos un Estado también inoperante, sinceramente, de que muchos de estos casos de conflictividad que podrían ser atendidos oportunamente o gestionados de distinta forma, no lo hacen y ya solamente contamos con la presencia de estos cuando ya han llegado a un bloqueo de vía o incluso ha habido acciones muy violentas en el corredor minero, incluso con incendio de campamentos, irrupción en campamentos en el que ponen en riesgo a los trabajadores de las empresas, quemando camiones, etcétera, ¿no? Evidentemente, eso y todo lo que genera, ¿no? Luego de estos espacios de diálogo normalmente que se implementan en esta etapa, pues desescala el conflicto porque los sectores del Estado, la empresa, etcétera, asumen compromisos, ¿no? Y podríamos decir que entran a una cierta estabilidad, pero luego estos se pueden activar, ¿no? Y la resolución pueden tomar dos caminos, hacia el diálogo o el estancamiento, ¿no? El diálogo, en la medida de que sigan atendiendo las demandas, cumpliendo los compromisos que han asumido, ¿no?, se va a mantener, pero si es que ven que nuevamente, a pesar de que hay un acta firmada y que pasa eso recurrentemente, hay un caso omiso del Estado, de la empresa, evidentemente la población nuevamente adopta medidas de protesta para que puedan hacerse escuchar, ¿no?
Bien, aprovechando esta explicación, aquí quería traer a una investigación que hicimos también ahí con César Loaiza, también egresado de la facultad, ahora licenciado, trabaja en el sector minero también en una importante empresa en Apurímac. Hemos hecho esta investigación y hemos visto aquí como los resultados de cuál es la incidencia, ¿no? De qué manera se da la cobertura periodística en la gestión de los conflictos sociales. En este caso hemos tomado el caso de Fuerabamba durante el estado de emergencia del 2018 al 2019, ¿no? Y, y, y lo que hemos encontrado es lo siguiente, ¿no? Que normalmente cuando estalla un conflicto, hay una cobertura mediática, ahí vemos en el mes de agosto, empieza el bloqueo en Yavi Yavi. Estas son fotos precisamente de comuneros de Fuerabamba, ¿no? Irrumpen en el corredor minero, bloquean la vía, no dejan pasar ningún camión, y hay una cobertura periodística en esta etapa, ¿no? Luego el conflicto escala, pero los medios normalmente no le hacen seguimiento ya a esta etapa, ¿no? Porque ahí ya se ha instalado la mesa de diálogo, ¿no es cierto? Ya ha venido el ministro, ya han venido altos funcionarios de la empresa, han establecido un espacio de diálogo. Normalmente los medios no le dan cobertura o seguimiento a los compromisos que han adoptado. Normalmente, y eso lo hemos evidenciado, hay mayor presencia de medios de comunicación en la etapa de crisis, ¿no? Es decir, cuando hay violencia. Porque si no hay violencia, no hay noticia, ¿no? ¿No? Un espacio de diálogo no es un titular para ellos, ¿no? Entonces, pero también en esta etapa de crisis, cuando ahí podemos ver, ha habido enfrentamientos en el mes de diciembre con la policía, han quemado incluso campamento, como ahí podemos ver. Ahí nuevamente todos los medios le dan cobertura de alcance nacional, regional, pero también se ha evidenciado de que hay muchas noticias falsas y noticias falsas difundidas a través de medios de redes sociales, ¿no? Básicamente impulsado por otros intereses, ¿no? Otros intereses que a quienes les interesa de que el problema y la crisis se siga dando en el territorio, ¿no? Y lo único que hacen estos medios alternativos, yo diría de comunicación o de información, ¿no? Que son normalmente locales y algunos incluso impulsados por ONGs, es emitir noticias falsas para asusar a la población para que el conflicto se pueda agudizar más, ¿no? Y luego, bueno, nuevamente desescala el conflicto, no hay atención a las demandas, ahí podemos ver en marzo cuando ya se ha dado solución, el Estado ha tenido que tomar cartas en el asunto, ya apresando incluso a los asesores legales, ahí vemos el marzo, a los dirigentes campesinos, nuevamente se ha agudizado el problema, seguía bloqueado el corredor minero y han tenido que solucionar este problema ya en la conferencia episcopal en Lima, ¿no? En el mes de abril, ¿no? Entonces, eso es un poco, ¿no? Ustedes pueden ver en la biblioteca de la facultad, está la tesis y a quienes les interese, pues pueden revisar esta investigación, ¿no? Bien, hemos hecho, he tratado de hacer un panorama general respecto a cuál es el escenario, el contexto en el cual la gestión social y el relacionamiento comunitario actualmente se viene implementando en esta industria extractiva y cuáles son las oportunidades, ¿no? Y la pregunta que surge es, ¿el relacionista comunitario y el gestor social cumplen roles y funciones similares? ¿Es lo mismo? ¿Se contraponen uno con otro? Entonces, bueno, he preparado esta imagen para poder hacer un resumen de estas diferencias, ¿no? Se parecen, sí, pero no son equivalentes. Y esto es muy importante tomar en cuenta porque cuando entren a trabajar al sector, bueno, ahora hay que decirlo, ya no solamente el sector extractivo es el que requiere de profesionales en ciencias sociales primordialmente para desarrollar estas actividades de relacionamiento comunitario y gestor social, ¿no? Ahora prácticamente todos los sectores del Estado tienen
un área de gestión de conflictos. Incluso el gobierno regional también tienen, algunas municipalidades también lo tienen, ¿no? O sea, la oportunidad que actualmente hay en el campo laboral para profesionalizarse como gestor social, como relacionista comunitario, es inmensa. Ya no solamente es en el sector privado, como lo hemos visto, sino también en el sector público, ¿no? Pero sí es importante tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Un relacionista comunitario mantiene una relación funcional con el entorno local, realiza el trabajo más en campo, ¿no? Más permanente campo, prácticamente convive con la población en el día a día, ¿no es cierto? Sostiene esa relación, resuelve en el día a día y activa alertas tempranas que se puedan estar suscitando en el territorio. A diferencia de un gestor social, el gestor social más bien asegura el desempeño social del proyecto, ¿no? Garantiza, diríamos, o vela porque el proyecto sea viable, ¿no? Y respecto a ello siempre pues está al pendiente de los riesgos, los compromisos, el cumplimiento, la mejora, ¿no es cierto? Y ahí podemos ver las funciones, ¿no? El relacionista comunitario, relacionamiento directo con la población, participa normalmente en reuniones, asambleas, actas con directrices claras, evidentemente, de parte de la empresa, ¿no? Eh, Está atento a los pedidos de la población, ¿no? A las alertas tempranas, identifica, ¿no? Y cierra también compromisos. El gestor social, por su lado, más bien gestiona estos riesgos, impactos que ha identificado el relacionista, ¿no es cierto? Los sistematiza, los analiza y los informa, ¿no? Eh, Traza, ¿no? El cumplimiento de estos compromisos sociales y el relacionista ha adoptado compromisos a través de la firma de un acta, pues el gestor social se encarga de dar cumplimiento, seguimiento, monitoreo a estos compromisos asumidos, ¿no? ¿No? Implementa un sistema de mecanismo de atención de quejas, ¿no? Vela por la gobernanza, ¿no? La gestión del personal en el territorio, del área misma, ¿no? ¿No? Y también normalmente los gestores sociales pues también trabajamos estos indicadores de rendimiento que son los CAPIs, las auditorías, la mejora continua, etcétera, ¿no? Cuando ambos roles están claros y conectados, la gestión social deja de ser narrativa y se vuelve un desempeño, ¿no? Entonces, esa es como verán, no se contraponen, pero sí, ahora yo les podría decir con conocimiento de causa, cada vez más las empresas requieren más gestores sociales que relacionistas, ¿no? Porque ustedes, como pueden ver, el trabajo de un gestor social, que también puede hacer relaciones comunitarias, ya es más sistémico, ¿no? Ya es más a nivel gerencial, diríamos, ¿no? Eh, entonces, cada vez más ahora las empresas, reitero, buscan más gestores sociales, ¿no? De hecho, ustedes van a ver las convocatorias, la mayoría salen ahora con cargos de gestor social, ¿no? Que es precisamente por los roles que relacionan tanto en campo como en el análisis, la gestión de la información y la comunicación a las áreas del proyecto o a nivel de la gerencia general también, ¿no? Entonces, pero principalmente es por ello la diferencia, ¿no? Entonces, aquí lo que quería hacer hincapié, Giovanni, me controlas la hora, por favor. Creo que todavía tengo algunos minutos. ¿Qué es? Está bien, no hay ningún problema, continuamos. Bien, gracias. Entonces, ¿qué es la gestión social, no? ¿Y cuál es su finalidad? Entonces, aquí he hecho un compendio de una publicación de Martín Baumont, que es Gestión Social, Estrategias y Creación de Valor, ¿no? La gestión social es la gestión de organizaciones que crean valor social. Eso es lo que nos dice Martín Baumont, ¿no? La gestión social es la gestión de las organizaciones que crean valor social. No importa si la organización es pública o privada, o sea, gestión social hacen incluso las organizaciones no gubernamentales también, ¿no? Entonces, no importa si esta es, reitero, pública o privada, pero lo importante es de que cuando hablamos de gestión social, seamos conscientes de que la gestión social es crear valor social.
¿Y qué es crear valor social? Valor social es la búsqueda del progreso social, ¿no? A ver, ¿cómo se mastica eso, no? Dice, mediante la remoción de las barreras que dificultan la inclusión, la ayuda a aquellos temporalmente debilitados o que carecen de voz propia y la mitigación de efectos secundarios indeseables de la actividad económica. Valor social es, por tanto, cumplir objetivos socialmente deseables, o lo que es lo mismo, es crear valor cada vez que se da respuesta a una necesidad insatisfecha, ¿no? Y esto lo que nos dice Martín, además, cuando hablamos de necesidades insatisfechas, ¿no? ¿A qué le estamos llamando necesidades insatisfechas? El proceso de satisfacer estas dimensiones humanas que llamamos necesidades es un proceso de desarrollo de capacidades que las personas requieren para ser más libres, ¿no? Es decir, esto radica pues este marco teórico de gestión social, radica pues en el enfoque de las capacidades de Amartya Sen. Amartya Sen es uno de los pioneros de todo este enfoque del desarrollo humano. De hecho, tiene un libro que yo les invito a que le podamos dar una lectura. El libro se llama Desarrollo y Libertad, en el que expresa, ¿no? Toda su propuesta, ¿no? De cambio de enfoque que se ha impulsado entre los 80 y los 90, pero que venía de discusiones incluso teóricas desde los años 50 con la discusión teórica respecto a las necesidades básicas, el enfoque de necesidades, etcétera, que a raíz de esta teorización de varios intelectuales como Amartya Sen en los 90, pues a través del Programa de Naciones Unidas, pues se implementa a nivel mundial ya los indicadores de desarrollo humano, ¿no? Que ya no solamente para evaluar la calidad de vida de las personas o las condiciones en las que habita, ya no solamente mide el ingreso económico que uno tiene per cápita, sino más bien miden otros factores, ¿no? Como por ejemplo el acceso a la salud, acceso a la educación, ¿no? Acceso a la vivienda, etcétera. Es decir, son varios otros indicadores que toman en cuenta para medir el índice de desarrollo humano. En concreto, la gestión social, ¿no es cierto? La gestión social debe crear valor social. ¿Y el valor social qué es? Es desarrollo humano, ¿no? Entonces, este es todo un paradigma que ahora mismo las empresas, y yo lo puedo manifestar con mucha satisfacción, las empresas privadas ya están alineándose a este marco normativo, ya no solamente nacional, sino a nivel internacional, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Moquegua e Hilo, tenemos ahí la empresa Quellaveco, o sea, hay una interesante propuesta de desarrollo territorial en la zona que se está impulsando. La empresa Las Bambas también lo viene haciendo a pesar de estas complejidades que he manifestado, pero viene impulsando toda una política de responsabilidad social, pero con enfoque territorial, ¿no? Que son prácticas interesantes, pero que todavía son aisladas, ¿no? No es una política pública, que es lo que al menos yo desde la experiencia demandaría al Estado para que pueda gestionar adecuadamente estos territorios en donde hay actividad minera, ¿no? Precisamente para que toda esta inversión, ¿no? Toda esta transferencia de canon, regalías, etcétera, se trasunte pues en el cambio social, en el cambio de la vida de las personas, que es el desarrollo humano, ¿no? Y bueno, a propósito de desarrollo humano, aquí quiero exponer algunos indicadores. Este es el informe de desarrollo humano que ha sido publicado el año pasado, casi a fines de año, precisamente publicado por el PNUD, ¿no? Que tiene como título Actuar, Confiar y Conectar Caminos, el valor de la acción conjunta para el desarrollo sostenible, ¿no? Este informe, como podemos ver aquí, son datos desalentadores, diría yo, ¿no? Por ejemplo, podemos ver en Cusco como distrito, a nivel nacional hay 1.896 distritos, ¿no? Entonces, lo que hace
el informe de desarrollo humano cataloga cada una de estos distritos a un nivel de rango, ¿no? Por ejemplo, acá donde dice IDH, si un territorio se aproxima más hacia el 1, quiere decir que pues, es un territorio, es un distrito muy desarrollado, pero no solamente en términos económicos, sino, reitero, de acceso a la salud, educación, vivienda, estos indicadores que les decía que se tomen en cuenta para medir el índice de desarrollo humano. Pero si es que se aproxima más hacia el 0, también nos dice de que estos territorios tienen un bajo nivel, ¿no? Tienen condiciones idóneas para la vida, ¿no? Entonces, o tienen privaciones de derechos de acceso a la salud, educación, etcétera, ¿no? Por eso es que, como podemos ver aquí, por ejemplo, Cusco tiene un IDH de 0.69, y vamos a ver con un territorio minero, por ejemplo, ¿no? Acá podemos ver Chumbivilcas, por ejemplo, si vemos el más bajo, aquí tiene Llusco, por ejemplo, ¿no? El IDH es de 0.44, ¿no? El ingreso per cápita de un habitante, por ejemplo, en el distrito de Huanchas, o sea, por cabeza, dentro de la familia, es de 1.208. De hecho, Huanchas es el que tiene mayor ingreso per cápita en toda la provincia del Cusco, incluso como Cusco distrito, ¿no? Tiene mayores, ¿no? Esa zona, pues, no nos extraña, porque ahí está la zona de magisterio, la zona, diríamos, más pudiente, ¿no? Porque ahí además están asentados las principales empresas, ¿no? Bancarias, ¿no? Muchas de las empresas mineras tienen sus oficinas por ahí, entonces yo entiendo que responde a ello también, ¿no? Hay mayor comercio que está asentado en este distrito, ¿no? Pero a diferencia de otro, por ejemplo, vamos a ver de zona de Espinar, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver de Palpata, por ejemplo, que es área de influencia del proyecto minero Corocohuayco de la empresa minera Antapacay, el ingreso per cápita es de 550 soles, ¿no? Entonces, como podemos ver, si hacemos un análisis respecto a cómo está incidiendo esta inversión de transferencia de canon minero, es pues una realidad, ¿no? O sea, si bien es cierto, hay algunos sectores de estas poblaciones que se han ido beneficiando a través de la cadena de valor de la minería, ya sean como prestadores de servicios de línea amarilla, prestadores de servicios de alimentación, alojamiento, pero no es el conjunto de la población, ¿no? No se refleja en el desarrollo humano del conjunto de la población. Y precisamente esos sectores de la población que no ven reflejado en ellos, en su vida cotidiana, ese beneficio directo que deberían de obtener por la actividad minera que se realiza a mi costado, pues evidentemente manifiestan su descontento a través de protestas, ¿no es cierto?, de estos conflictos que recurrentemente se dan. En el caso de Chumbivilcas, por ejemplo, o sea, es increíble. Miren, si ustedes ven todas las demás provincias, casi todas tienen acceso a la ciudad del Cusco por vía asfaltada, pero sin embargo Chumbivilcas, uno va a Chumbivilcas, es para que sufras en el viaje, ¿no? O incluso a Chalhuahuacho, ¿no? Estamos viendo vías que son no asfaltadas, y en época de lluvias, ni qué decir, ¿no? Entonces, ese es el reclamo de la población. Oye, ¿cómo es posible que si en este territorio donde históricamente, no es que recién se haga actividad en este territorio, se desarrolle esta actividad minera, o sea, no tengan ni siquiera vías de comunicación dignas para poderlas recorrer en la zona, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? Es eso de las cosas que a veces uno cuando ve esa realidad dices, no, o sea, dices, te indigna, ¿no? Lógicamente, ¿no? Porque ¿dónde está, pues? ¿Dónde está la transferencia del canon minero? ¿Qué están haciendo las autoridades? ¿En qué están invirtiendo todo ese dinero que anualmente viene, ¿no? Este cuadrito también que nos va a mostrar algunos datos, este es el índice de densidad del Estado, ¿no? Índice de densidad estatal. ¿A qué se refiere el índice de densidad estatal? Se refiere
a la presencia del Estado en el territorio, si es mucha o es mínima, ¿no? Entonces, lo mismo, el IDE aquí te mide. Si es que se aproxima más hacia el 1, es de que hay bastante presencia del Estado. Como podemos ver en Cusco, por ejemplo, mira, el IDE es del de 0.97, es decir, hay muy buena presencia. En Cusco ciudad, me refiero, eh, eh, la presencia del Estado es alta, diríamos, ¿no? Acceso a electricidad, por ejemplo, tienen el 94.3%, acceso a agua y saneamiento, el 93.1%, ¿no es cierto? Educación de personas entre 12 a 16 años matriculados, el 100%, prácticamente no hay ningún niño o niña que no esté matriculado y esté realizando estudios, ¿no es cierto? Médicos por salud, cada 10.000 habitantes hay 61 médicos por cada 10.000 habitantes, ¿no es cierto? Diríamos que es aceptable, pero si uno mira y compara con una zona minera como Chumbivilcas, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver, Colquemarca, a ver, vamos a ver, o Capamarca, ¿no? Que está ahí en la frontera entre Apurímac y Cusco. Podemos ver, por ejemplo, el médicos, en el tema de salud, médicos por cada 10.000 habitantes son 4. O sea, se dan cuenta, esta es la brecha de desigualdad a la que me refiero, ¿no? Mientras en Cusco tenemos 61 médicos para cada 10.000 habitantes, en Capamarca, que está a 4 horas, ¿no es cierto?, de Cusco hacia esta zona, solamente tenemos prácticamente 5 médicos, ¿no? Acceso a agua, por ejemplo, en Capamarca, el 80%. Eso quiere decir de que de cada 10 personas, solo 8 tienen agua a saneamiento. En el caso de acceso a electricidad, de cada 10 personas solamente tienen 7, 3 viven en la penumbra, ¿no? Y aquí, lo más grave, ¿no? En educación, personas entre 12 y 16 años matriculados en secundaria. En Cusco hemos visto que es el 100%, en Capamarca, 46.4%. Estos son datos actuales, ¿no? Entonces, es lo más actual, en todo caso, que diría, que tenemos, ¿no? Pero que nos debería llevar a implementar políticas públicas para atender precisamente estas brechas de desigualdad. Estas brechas de desigualdad es donde tiene una alta responsabilidad, evidentemente, no solamente el sector minero, sino y sobre todo el Estado, ¿no? Pero más aún si es que es un territorio donde se desarrolla una actividad minera, ¿no? No puede ser que en Capamarca de cada 10 niños solamente 5 estén matriculados. Los otros 5, ¿qué están haciendo? ¿No? ¿No? Bueno, lo dejo ahí. Y bueno, luego de haber hecho esta catarsis, bueno, siempre hay que ver el futuro con mucho optimismo, ¿no? Y bueno, aquí lo que quiero compartir es el cambio del enfoque de la gestión social en la industria extractiva, que como ya lo he ido mencionando, en estos últimos años se viene discutiendo desde la academia, pero también se vienen haciendo esfuerzos por algunos sectores empresariales, en el sector minero, energético, ¿no? Y enhorabuena, ¿no? Yo creo que esa tiene que ser la tendencia, ¿no? Y ahí es donde ustedes como alumnos, ¿no?, que están en etapa formativa ya concluyente, no hay que perder de vista, ¿no? Este nuevo enfoque es el enfoque de desarrollo territorial y gobernanza, ¿no? Hay una publicación muy interesante que también les conmino que puedan revisar, leerlo, es el libro Desarrollo Territorial y Minería, publicado por Raúl Molina, él ha sido viceministro de Gobernanza Territorial, Carolina Trivelli, ella ha sido ministra del MIDIS, ¿no? Y Darío Segarra Maquiavelo y Paola Bustamante también, que ha sido una alta funcionaria del Estado en los anteriores gobiernos con Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Este enfoque, ¿qué nos dice, no? ¿Qué es desarrollo territorial y gobernanza, no? Se entiende por el desarrollo territorial como la evolución de un territorio en todas sus dimensiones, económicas, sociales, ambientales, ¿no?, etcétera. Es un proceso de construcción social e institucional que a partir de las relaciones económicas y sociales existentes en este territorio reflexionan sobre cómo y dónde se desarrollan esas actividades económicas, ¿no? Ya les decía, ese enfoque de Amartya Sen, ¿no?
que las personas desarrollen sus capacidades para que ellas puedan impulsar su propio desarrollo desde su perspectiva, desde su realidad, desde su condición, desde sus oportunidades, ¿no es cierto? A eso se refiere este enfoque de desarrollo territorial y gobernanza. El desarrollo territorial solo es posible si se conciben políticas con enfoque territorial diferenciadas en cada caso por las condiciones sociales, institucionales, económicas. Y esto implica para las empresas, para el sector empresarial sobre todo, que ya no estemos mirando pues solamente lo que nos dice nuestro instrumento de gestión ambiental, que puede ser nuestro día, nuestro media, que muchas veces sabemos, por experiencia también, que han sido elaborados tal vez no con un estudio pertinente en el mismo territorio, que incluso recogen información sesgada en muchos casos, ¿no? En el que delimitan su área de influencia directa, de acuerdo evidentemente a sus intereses, enmarcados, lógicamente está dentro del marco normativo, pero que es muy restrictivo, ¿no? Incluso yo, por la experiencia, he conocido casos en el que un instrumento de gestión ambiental de un proyecto minero está enclavado justamente en la zona limítrofe del territorio, ¿no? Entonces, pero para no generarse problemas, decide trabajar no con las dos, que sería lo lógico, ¿no? ¿No? Porque además saben que está en controversia este territorio, sino solamente con una, ¿no? ¿Dónde surgen los problemas? Al momento de realizar o de implementar el proyecto, de realizar los estudios de geología, etcétera, ¿no? Entonces, implica e interpela a las empresas que ya no solamente mirar al territorio dentro de lo que me dice mi instrumento de gestión ambiental, mi área de influencia directa e indirecta, sino más bien mirar al territorio con una visión más integral a través de corredores económicos, por ejemplo. El gran corredor minero, por ejemplo, ¿no? ¿No? Si bien es cierto, ya les decía, hay un esfuerzo aislado de una empresa, pero ¿por qué tendría que ser responsabilidad solamente de esta empresa si hay otras empresas más en el territorio? ¿Y cuál es el rol que debería de desempeñar en ese aspecto el Estado a través de sus sectores competentes, ¿no? Entonces, es tener esa mirada, ¿no? O sea, ¿por qué es que, les decía de antes, mientras yo estoy solucionando un problema en Cotabambas, al día siguiente ya me está surgiendo otro problema en Chumbivilcas, en Capamarca. Y al día siguiente otro en Yauri Espinar, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque precisamente no hay esta visión de gestión territorial y de gobernanza del desarrollo en estos territorios, ¿no? Entonces, ese es uno de los principales problemas, ¿no? Y bueno, lo que nos plantea Raúl Molina y todos estos autores es de que este desarrollo territorial se impulse, pues, como le decía, desde el territorio, que sea multiescalar, es decir, que no solamente esté delimitado a mi área de interés, sino más bien que impliquen a otros territorios, ¿no es cierto?, con las que se tiene dinámica política, social, económica, etcétera, ¿no? Que sea multidimensional, es decir, ¿no es cierto?, que sea inclusivo, que sea multiactor, que sea sostenible en el tiempo, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que nos plantea. ¿Y cómo es que se puede realizar? ¿Cómo es que se está realizando ya en algunos territorios este proceso de gobernanza para el desarrollo territorial? Este gráfico nos resume de manera muy, muy sucinta, ¿no? Primero, lo que nos dice, hay que fortalecer estos liderazgos y estas coaliciones en todo territorio de zona rural, ya sea comunidad campesina o caseríos, que es en el caso del norte, por ejemplo, no hay comunidades campesinas, pero sí hay caseríos, hay centros poblados, fortalecer estos liderazgos de líderes locales, ya no ver, ¿no?, al que alguna vez me ha hecho una paralización o un bloqueo de vía como un enemigo mío, ¿no? ¿No? Ya no estigmatizarlo, sino hacer de que él sea parte de este nuevo enfoque de desarrollo, ¿no? Luego dice a través de la construcción de una visión compartida, lógicamente, ¿no es cierto? O sea, si yo quiero juntarme con alguien, tengo que tener fines y objetivos comunes, y esa es la visión de desarrollo que yo quiero a corto, mediano y largo plazo, ¿no? Consolidar capacidades de financiar y ejecutar una agenda específica que responda a mis intereses, que esos espacios de diálogo que se están fomentando respondan también a atender mis necesidades, mis intereses, ¿no? Como población.
entregar resultados progresivos y permanentes, tiene que haber resultados porque muchos de estos espacios de diálogo que se implementan terminan cayéndose porque no hay quien le haga el seguimiento, no hay fechas concretas para que se culminen o se cumplan estos compromisos asumidos, y finalmente la población que está participando, los líderes locales que participan en estos espacios, terminan desacreditando y desconociendo estos espacios porque sienten que lógicamente no sirven para nada, ¿no? Por eso es que desde este enfoque tiene que haber resultados progresivos y permanentes, y además que sean objetivamente medibles y verificables, ¿no? Aprender, evaluar y rendir cuentas, eso es otra de las cosas también. Qué bueno sería que tengamos conocimiento de en qué, por ejemplo, se están invirtiendo estas transferencias de canon minero y regalías, ¿no? ¿Qué están priorizando las autoridades locales, ¿no? ¿Por qué las brechas de desigualdad se mantienen o en algunos casos, como hemos visto, se agrandan a pesar de que hay ingentes recursos económicos, ¿no? Entonces, hay que también aprender a evaluar, a rendir cuentas, ¿no? A brindar esa información, ¿no? Y lógicamente luego el desarrollo de las capacidades, hay que potenciar las condiciones que tienen el territorio. Si son territorios dedicadas históricamente a la actividad agropecuaria, hay que potenciar esta actividad, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que se está haciendo ahora mismo también es de que muchas de las empresas solamente potencian su cadena de valor, prestación de servicios, ¿no? Oye, yo voy a capacitar a emprendedores locales porque son lo que necesito para el tiempo que voy a operar aquí. Y no digo que esté mal, pero es una visión muy limitada y cortoplacista, pero además muy de dependencia, porque hace de que dependa de la actividad minera, y cuando se termine la minería, ¿qué? ¿No? Entonces no hemos diversificado la actividad económica en el territorio, estamos perdiendo de vista eso, ¿no? De hecho, hay muchas tecnologías ancestrales, modos de producción que se están perdiendo. El caso de Chumbivilcas es un campo de estudio muy interesante, a raíz incluso ahora de la emergencia de la actividad de minería artesanal e incluso ilegal, que ya está colindando con lo delincuencial, ¿no? O sea, ustedes van a ver ahora, si pueden hacer un recorrido por el corredor vial sur, van a ver la zona de Colquemarca, Capamarca, son territorios que ya están prácticamente, están pululando ahí la minería ilegal y artesanal y todo lo que ello significa, vastos territorios de cultivo, que es de donde venía la principal producción, tal vez hacia la ciudad de Cusco, hacia Arequipa, Puno, etcétera, pues ya no se están dedicando a esta actividad. ¿Por qué? Porque ven pues que evidentemente la explotación de los recursos es algo lucrativo, es algo más inmediato, pero que hemos visto en el tiempo no, evidentemente no es sostenible, ¿no? Y finalmente, articular acciones con el aparato público. No se va a hacer solo todo este impulso, esta visión, este cambio, ¿no es cierto?, de visión de la gestión social, no lo van a hacer solo las empresas. Tiene que implicarse el Estado de manera comprometida, tiene que implementarse políticas públicas con esta visión de desarrollo territorial, precisamente para disminuir los riesgos y hacer más viable estos proyectos de gran inversión minera en el territorio, ¿no? Evidentemente, con esto no es que se vayan a terminar los conflictos sociales, no, o sea, los conflictos, como los he dicho, es inherente al ser humano, es algo que siempre se va a dar, pero ya los vas a gestionar de otra manera, ¿no? De manera oportuna, de manera temprana, ya conociendo a tu actor, ¿no? Ya no vas a esperar de que el conflicto desencadene a nivel de crisis con costos sociales para recién atenderlas, ¿no? Y muy bien, yo termino con esta frase que dice: la suerte de un gran proyecto depende tanto de la exploración geológica y los modelos de factibilidad, totalmente de acuerdo, pero también como de la exploración social y los análisis históricos, sociológicos y antropológicos. Con esto quiero dar relevancia al rol que desempeñan ahora mismo en la industria extractiva todos los profesionales en ciencias sociales, y nosotros como comunicadores sociales, ese es el gran reto, ¿no? Y la industria ya ha aprendido de que no puede tener una visión ingenieril de la gestión social.
tiene que incursionar cada vez más, y se está haciendo así, a profesionales en ciencias sociales que conozcan el territorio, que hablen el idioma, que conozcan la idiosincrasia, para que estos proyectos de gran inversión sean viables y sostenibles en el tiempo. Gracias de mi parte. Ahora sí, barra libre para las preguntas. Así es. Muchas gracias, Alfonso, por esta exposición. Y bueno, vamos a abrir los micrófonos para que las personas que hemos estado escuchando durante esta primera hora puedan formular algunos comentarios, algunas preguntas también para ir, digamos, ampliando la información. Claro que sí, con mucho gusto.